Esto es Contacto, hoy es miércoles 2 de mayo y es un día bien importante para la política porque como anunciáramos ayer, hoy el premier Villanueva se ha acercado al Congreso junto con todo su gabinete para pedir el voto de confianza. Esta sesión ha empezado a las 9:30 de la mañana y sigue hasta este momento. Probablemente dure una hora o un poco más y finalmente hoy vamos a conocer si es que el gabinete del señor Villanueva logra la confianza y pues vamos a ver cómo es que logra estructurar estos planes que hoy día ha esbozado de manera escueta en el Congreso, pero que tocarían empezar a desarrollar para poder avanzar hacia los ejes que presentó el presidente Villanueva el presidente Vizcarra en su primer discurso. Pero para poder hacer este análisis nos acompaña ya Fernando Rospigliosi. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Y lo que vamos a hacer es ir conversando con congresistas y poder ir analizando, pero empecemos a hablar un poco sobre el cuerpo del discurso de Villanueva. A mí me dejó la sensación que tocó todos los temas que básicamente estábamos esperando que toque, aunque algunos han reclamado que no le dio tanto énfasis a la lucha contra la corrupción. ¿Tú lo sentiste así? No, yo creo que ha tocado en efecto los temas que eran de esperarse, la reconstrucción, la economía, la lucha contra la corrupción. Un aspecto que ha desarrollado ha sido el de la reforma política, aunque eso finalmente va a depender del Congreso, ¿no? Y bueno, ha pedido facultades delegadas para 6 materias, en fin. Pero ha podido, por ejemplo, ha podido pedir facultades para legislar en materia electoral. Claro, pero no quería chocar con el dar. Congreso ahí porque ahí sí va a tener problemas. Entonces no quería hacerse problemas y, como es de suponer, le dan el voto de investidura. Va a ser seguramente una muy amplia mayoría y no van a haber mayores discusiones por ahora. Después ya veremos cuando gestionen lo que tienen que hacer. Claro, vamos, te corto un ratito, Fernando, vamos a ir con nuestra compañera Katia Gutiérrez, que está en el Congreso de la República, con Carlos Brus, para poder conversar con el congresista brevemente. Congresista, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Congresista, hace un momento, la congresista Luz Salgado dijo que al presidente Villanueva, al presidente del Consejo de Ministros, le había faltado apoyo por parte de la bancada oficialista. ¿Usted lo siente así? No, yo creo que la bancada oficialista se ha expresado largamente, y me refiero a la otra bancada oficialista, la del fujimorismo, que durante todo el día ha defendido al gobierno muy diestramente, así que ya no somos solamente 17 congresistas oficialistas, somos más de 70, lo cual está muy bien y yo no me quejo. Eso va a significar que hay una mejor gobernabilidad, pero el oficialismo tendrá que también... con que son más de 70? Porque la bancada fujimorista es ahora una bancada oficialista, lo cual, repito, no me molesta, me agrada porque eso va a ayudar a la gobernabilidad, pero van a tener que asumir los costos también de defender al gobierno cuando haya que defenderlo. ¿Usted siente que la bancada de Fuerza Popular se ha hipotecado a este gobierno y que su relación va a ser pues la que selle su destino junto con el del propio Vizcarra? Lo escucho. No sé si me escuchó, que si es que la bancada de Fuerza Popular se ha hipotecado a este gobierno. Estamos teniendo problemas con... Sí, Katia. Estamos teniendo, disculpen ustedes, problemas con el audio, pero es una declaración fuerte la que ha dado Carlos Brus, ¿no? Diciendo que ahora son 70. Sí, yo creo que por el momento corresponde a la realidad, aunque no tanto, porque la ex bancada oficialista, la de Peruanos por el Cambio, ya no es tan oficialista, por lo menos algunos son bastante críticos y parecen más bien opositores. El propio Brus durante el fin de semana tuvo un par de comentarios que no podemos decir que son de oposición, pero críticos, ¿no? Al gobierno, críticos, claro, respondiendo a críticas del presidente Vizcarra, que decía que no se había hecho nada en la reconstrucción. Entonces Brus le dice, bueno, yo como ministro de Vivienda hice 3.000 viviendas que mi antecesor no había hecho. ¿Quién es su antecesor? Edmer Trujillo, el hombre de Vizcarra en el gobierno de PPK y hoy día el único ministro del gobierno de PPK que es ministro en el gobierno de Vizcarra, ¿no? Entonces Brus se la devolvió muy rápidamente porque es un congresista hábil, sin duda, ¿no? Claro. Bueno, y Cheput también ha tenido comentarios críticos desde el comienzo. Claro, claro, Cheput es uno de los que ha pasado ahora a la oposición, creo que bastante claramente, y otros más también de la bancada de Peruanos por el Cambio. Y naturalmente los fujimoristas
que son los principales responsables de que Vizcarra sea presidente y ya no esté Kuczynski, hoy día tienen que defender el gobierno de Vizcarra, porque ellos prácticamente lo pusieron ahí. Entonces, me parece bien, y eso además les ha dado réditos políticos, ¿no? Hemos visto cómo la aprobación del Congreso, que estaba bajísima, ha subido un poco. Pronto se disparó hacia arriba, sí, ha subido. Gracias a este nuevo comportamiento que tienen frente al gobierno, porque la gente estaba harta de la fricción, y esto lo hemos comentado, Fernando, durante el verano cuando he estado acá, esta situación de ánimos tan crispados entre los poderes, tenía pues una percepción en la ciudadanía que era ya pónganse a trabajar y dejen de pelearse por tonteras. Así es, ¿no? Todo el mundo lo que quería es resuelvan nuestros problemas. No, y además ha sido increíble, perdóname que te corte rapidito, que por semanas, durante los meses de verano, los titulares de los periódicos eran la pelea de Kenji con Keiko. Así es. Y la economía no crecía y venían problemas que venían, digamos, gestándose y entonces la gente estaba harta. Por eso ambos están contentos con esta suerte de convivencia, digo, el gobierno de Vizcarra y Villanueva y la oposición, lo que era antes la oposición, del fujimorismo, del keikismo, digamos, ¿no? Ambos han sido beneficiados. Y en general todo el Congreso, porque por lo que hemos visto ahora, más o menos todos los grupos políticos... Hay un acuerdo, ¿no? Sí, respaldando al gobierno, porque como digo, todos han sido responsables finalmente de que Vizcarra sea presidente y si a Vizcarra le va mal, pues a ellos le va a ir mal. Entonces... tienen que sacar adelante esto. Claro, tienen que respaldar al gobierno, bueno, por lo menos durante un tiempo. Esa iba a ser mi segunda pregunta. Esta luna de miel, vamos a decirle, en donde el Congreso básicamente es responsable de la colocación de Martín Vizcarra en donde está y por tanto de la salida de Kuczynski, va a tener que acompañar a Vizcarra hasta cierto momento. Pero llegará un punto de inflexión en el que si Vizcarra hace o no hace ciertas cosas, podría quebrarse esa relación, ¿no? Así es, claro. Yo creo que va a depender básicamente de la gestión de Vizcarra. Si Vizcarra hace una gestión razonable y tiene una aprobación significativa de parte de la ciudadanía, el Congreso va a seguir respaldándolo, porque no tienen problema con él. Vizcarra no tiene partido, no puede ser candidato en la siguiente elección, o sea, no es un rival político para nadie, a nadie le interesa destruirlo, y además Vizcarra tampoco le interesa destruir a nadie, no funciona como otro grupo que se quieren destruir al adversario, ¿no? Te acuerdo un ratito, Fernando, que ya estamos con la vuelta en el Congreso. Está Katia desde temprano, una gestión maratónica la que ha hecho nuestra compañera Katia Gutiérrez. Y Katia, estábamos conversando con el congresista, pero se le cayó la comunicación. Buenas noches. Sí, ¿cómo estás, Mijael? Buenas noches, señor Fernando Rospigliosi, también que está contigo en estudios. Llevan más de 10 horas del debate por la tarde aquí en el Congreso de la República y te traslado justamente al congresista Carlos Brus, que también te está escuchando, Mijael. Muchísimas gracias y por una chamba tan larga, Katia, te agradezco. Congresista, buenas noches, hace un momento, disculpe, usted se cortó. Le preguntaba yo si sentía que la suerte de la bancada y del movimiento de Fuerza Popular ha quedado hipotecada al éxito de Martín Vizcarra. Bueno, la bancada de Fuerza Popular ha tomado la decisión de apoyar este gobierno. Es una decisión válida y que yo saludo además porque va a ayudar a la gobernabilidad. Probablemente en la sesión de hoy haya una votación muy alta dando el voto de investidura. La siguiente batalla viene a ser aprobar la delegación de facultades, donde también creo que con los votos de Fuerza Popular se va a aprobar, pero con menos votación que antes, pero parece que Fuerza Popular ha decidido ser la bancada que sustente al actual gobierno y nosotros también apoyaremos al actual gobierno y me alegro que ahora seamos más de 70 congresistas oficialistas. Escúcheme, congresista, hace un momento el congresista Sheput puso un tuit en el que le decía a Héctor Becerril que básicamente él había actuado como vocero de Peruanos por el Cambio y que había dicho lo que él iba a decir. Y le agradecía mucho por sus palabras. ¿Usted también sintió al señor Becerril como vocero de su partido? Sí, yo creo que la intervención del congresista Becerril un poco refleja la posición que tiene ahora Fuerza Popular. Creo que Fuerza Popular ha evaluado que en el último año y medio el negocio le ha salido muy malo. Esto de haber tomado una actitud tan obstruccionista que no dejó gobernar al territorio del gobierno y le ha traído como consecuencia que de 72 congresistas ahora tienen 50 y tantos congresistas
de que su lideresa, que antes lideraba las encuestas de opinión como la líder más aprobada y ahora está en cuarto lugar, todo esto le ha significado tal desgaste que ya no quieren seguir en ese camino y ahora han decidido apoyar y ser una bancada oficialista del gobierno de Vizcarra, cosa que, repito, saludo. Congresista, usted que ya está fraguado en debates parlamentarios de esta naturaleza, al ojo por ciento, ¿cuánto cree que le quede de debate a la sesión de hoy? Probablemente 10, 15 minutos terminen los oradores de los congresistas y haga uso de la palabra el primer ministro. Supongo que el primer ministro no usará mucho tiempo porque tiene asegurada el voto de investidura, así que no tiene que convencer a nadie. Espero además que sea una intervención relativamente corta, digamos 15, 20 minutos, y en ese momento ya ir a la votación. Y a usted, por ejemplo, para terminar, congresista, ¿lo ha convencido o no lo ha convencido lo que ha dicho el señor Villanueva? Le pregunto a título personal. Mire, yo creo que hay que apoyarlo, ya hemos perdido año y medio, ya basta de enfrentamientos, dejemos que este gabinete trabaje, nos muestre si puede entregar resultados o no. Después podemos cambiar de opinión, pero creo que tenemos que darle beneficio a la duda. Bien, congresista, muchas gracias por su tiempo, esperamos contar con usted la semana que viene aquí en estudio, que hoy día se nos prolongó el debate y no pudo estar aquí. Muchas gracias y muchas gracias Encantado. a Katia. Hasta luego. Por supuesto, Mijael. Bien, estamos de vuelta. Un poco lo mismo, ¿no? Están, digamos, las aguas más mansas. Sorprendente, Pero todos pero- son hermanos sí, hoy día. sí, sí. Hace pocos meses era un Había aquí con enfrentamiento Chaira, brutal. pasos perdidos, y ahora son todos amigos, todos se quieren. Bueno, es cierto en parte. Ahora, la verdad es que Bruce y Cheput, hay que decirlo, han sido consecuentes, ¿no? Porque, por ejemplo, Cheput dijo, cuando PPK todavía era presidente, si es que pasa el batacazo que pasó, yo soy de oposición, ¿no? Claro. O sea, después ha temperado un poco sus palabras, pero... Sí. No, yo creo que de todas maneras Cheput va a ser un opositor, pero Bruce en parte tiene razón porque a Keiko Fujimori le ha ido muy mal, sobre todo por el enfrentamiento con su hermano, y bueno, definitivamente ha caído en las encuestas, pero uno de los objetivos centrales que tenía, que era tumbar a Pedro Pablo Kuczynski, lo ha logrado. Ese ha sido un triunfo político muy importante y después ha logrado un triunfo político sobre su hermano. Recordemos también que hace pocos meses Kenji la había sí, sí, sí. superado largamente y ahora se ha Se ha ido en hundido picada, y está ¿no? por debajo y está prácticamente liquidado, por Y lo menos para el futuro camino inmediato. al desafuero, ¿no? Camino al desafuero Ahora, y Fernando, liquidado te hago políticamente. una pregunta sobre esta victoria que podría ser pírrica de Keiko Fujimori, porque, a ver, Pedro Pablo Kuczynski, creo que podemos estar de acuerdo en que no tenía una vocación de pues, creación partidaria. Kuczynski No, claro. nunca habló de hacer un movimiento nacional, no, él quería ser presidente y bueno. Entonces, básicamente, cuando Kuczynski sale del gobierno, su carrera política, podemos decir, ha terminado, no creo que Sí, vaya a hacer claro, nada más, claro. y con la edad que tiene, ya está. Pero el costo de Keiko Fujimori de encajar este golpe que tumbó a Kuczynski ha sido brutal. Claro que sí. Y claro. entonces, haciendo las sumas y las restas, no sé si haya sido más el beneficio de sacar al presidente y abortar este mandato que el costo que ha asumido, porque el costo no solamente se ha manifestado en la pelea con el hermano, sino que la gente ha visto pues los dientes de Fuerza Popular en un momento de mucha tensión, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero digamos que, creo yo, desde el comienzo ellos estaban lanzados a tumbarse a Kuczynski. Al final lo han logrado, pero a un costo altísimo. Y bueno, no solamente eso, sino que se han fracturado. Y si bien ella ha obtenido un triunfo ahora sobre Kenji y Alberto Fujimori, la fractura está ahí y de todas maneras le va a pasar un costo en las elecciones regionales que van a haber. Si bien Kenji no va a poder arrancarle un pedazo tan grande del partido, algo le sacará. Y en el año 2021, cuando Keiko va a intentar nuevamente ser presidenta, la cosa ya la tiene más difícil de la que la tenía antes. Claro, porque entonces, en efecto, ahí sí me eso le ha permites, costado. para el 2021 hay dos variables que yo creo que van a ser importantes, no sé si tú las compartes. La primera es que, por un lado, Keiko Fujimori va a tener que enfrentarse a los resultados que obtenga Vizcarra, porque si Vizcarra no hace un buen gobierno y no traduce con eficiencia pues lo que ha planteado a la práctica, ahí Keiko se va a ver golpeada. Pero por otro lado, si Kenji Fujimori logra consolidar unos votos que son los de su padre en realidad, también le va a hacer hueco.
Porque, a ver, cuando yo he conversado esto con miembros de la bancada de Fuerza Popular, me dicen, no, Keiko ha hecho un partido y hay un capital político que yo no niego. Pero buena parte de ese bolsón de capital político es gente que vota por ellos básicamente por lo que hizo su padre. Así es, y si claro. su padre, digamos, embiste a Kenji como su heredero, puede haber ahí un problema también grande, ¿no? Sí, claro, de hecho, eso va a suceder y las posibilidades de Keiko Fujimori ahora para el 2021 están muy melladas por toda esta pelea que ha tenido desde hace más o menos un año ya que empiezan las dificultades con Kenji, precisamente por el indulto de su padre, ¿no? Para Kenji lo más importante era el indulto de su padre y para ella lo más importante era Ser su presidente, juego de poder. claro. Claro, y tumbar a Kuczynski. Lo de tumbar a Kuczynski no era por ideología o por programa, sino era por el mal sabor que le dejó la derrota. O sea, eso era. ¿Tú crees que era por piconería? Era por venganza, era por venganza. Ellos creían ¿Keiko que se les quedó habían picona cuando perdió? robado la elección y entonces estaban decididos a tumbarlo. Se vio desde el primer momento porque, digamos, no era pues la izquierda contra la derecha o que hubiera grandes discrepancias, no las habían, las discrepancias las iban inventando en el camino. Entonces yo creo que esa fue la razón fundamental, pero así fue la cosa, esa es la historia, ¿no? Yo comparto esa sensación que además se percibía desde varios sectores. Yo recuerdo mucho, siempre lo digo, un tuit que no sé de quién fue, pero me pareció brillante en su momento, la semana siguiente de las elecciones, y decía, Keiko no estaba lista para perder y Kuczynski no estaba listo para ganar. Y eso fue un poco lo que le dio ritmo al primer año, ¿no? Porque Keiko estaba empecinada con demostrar poder, ¿no? Y Kuczynski un poco que no sabía lo que pasaba a su alrededor. Sí, claro, sí, definitivamente fue así. Y bueno, lo que terminó de arruinar a Kuczynski fue su pésima gestión. O sea, al final Claro, él, digamos, lo calificaba. Él no hizo ningún favor muy mal, a la causa. ¿no? Claro, el gabinete de lujo y todo, creó unas expectativas brutales, inmensas, ¿no? Y el resultado fue realmente decepcionante. Y bueno, además surgen los casos de corrupción en los que había incurrido él durante el gobierno de Toledo, Westfield y todas estas cosas más bien oscuras, y entonces eso ya les dio el motivo o pretexto que necesitaban para terminar de liquidarlo, ¿no? Pero, en fin, lo que viene hacia adelante ya ahora depende de Vizcarra. Ahora él no podrá quejarse de que no ha tenido el respaldo del Congreso, de que no lo han apoyado, tiene todo a su favor y depende de su gestión. Si la gestión es buena, llegará sin problemas al 2021. Si no, en fin, vamos a ver qué pasa. Tú has sido ministro y conoces, digamos, los tiempos de ejecución dentro del Estado. ¿Te parece que es demasiado optimista creer que Vizcarra va a poder hacer grandes reformas? Porque, a ver, le quedan 2, 3 años y un poquito más. Pero en ese tiempo hay que asumir que todos sus funcionarios van a tener que aprender a usar el aparato público, ¿no? Porque si bien hay muchos que tienen experiencia, no todos. Y pues como en cada ministerio siempre hay un mes, un par de meses en los que el ministro entiende cómo funciona todo el aparato y empieza a operar. Entonces, creo que también hay que ser consecuentes los peruanos con respecto a qué le pedimos al gobierno de Vizcarra, porque en el tiempo que tiene, y además sin haber pensado que iba a ser presidente, no va pues a ser un gobierno que nos lleve a crecer 8%, no creo, ojalá. No, claro. Ahora, es verdad que se demoran algunos que no conocen el Estado en adaptarse al aparato del Estado, pero también depende de su capacidad, ¿no?, para incorporar a gente que sí sepa manejar las áreas críticas de cada ministerio. Ese es un tema. Ahora, es verdad también que no se puede hacer en 30 días, pero yo pienso que la población va a empezar a evaluar ya algunos resultados del gobierno más o menos en agosto, cuando haya transcurrido ya 3, 4 meses, después ya el del 28 de julio, después del discurso, después de ¿no?, fiestas patrias, entonces ahí ya se van a empezar a evaluar algunos resultados. Tampoco puede pedírsele demasiado, pero algunas cosas sí sería interesante que lograran hacer, porque de lo contrario también la impaciencia de la gente va a empezar a golpearlo, ¿no? Ya hemos visto las cifras
el empleo está cayendo desde hace un año o más, la pobreza ha aumentado, o sea, los problemas de la gente son serios, la delincuencia, la inseguridad, o sea, los problemas son serios, entonces la gente va a querer que empiecen por lo menos a resolverse algunas cosas. O sea, que salir de esta inercia en la que hemos estado un poco ahí paralizados. Carlos Bruce, justamente el fin de semana, dio unas declaraciones un poco respondiendo al golpe que había recibido por lo de la reconstrucción, pero dijo algo que es importante, ¿no? Porque ya en calidad de contraataque político dijo, está bueno esto de las frases, ¿no? Los lugares comunes, pero ya hay que ponernos a hacer algo. Porque si bien el señor Vizcarra no tiene una tarea fácil, se le ha encajado probablemente la chamba más difícil del Perú, desde que ha asumido el mando hasta ahorita, no ha tenido todavía ningún reflejo político, sino más bien frases. Te pido, Fernando, que aguantemos tu comentario, nos vamos a un corte y regresamos para escuchar tus opiniones. Corte y regresamos. Estamos de vuelta en contacto, son las 11:26 y nos vamos de nuevo al Congreso con nuestra compañera Katia Gutiérrez, que está con la congresista Úrsula Letona. Katia. ¿Cómo estás, Mijael? Buenas noches. Tal como lo mencionas, volvemos al Congreso de la República. La congresista Úrsula Letona va a hablar con nosotros esta noche en representación de su bancada. Una bancada que ya hace unos días había adelantado que no tenía ningún problema en otorgar el voto de confianza al gabinete de César Villanueva. Congresista Letona, muy buenas noches, bienvenida a Canal N. Mijael también la escucha, le van a otorgar el voto de confianza. Muy buenas noches. Sí, yo creo personalmente que el Premier hoy día ha abordado temas bastante fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Nos ha hablado de reformas institucionales, que es lo que nuestro país necesita. Si hablamos de las omisiones, a mí me hubiera gustado escuchar algo sobre el servicio civil, pero creo que básicamente nuestros esfuerzos, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, deben estar enfocados en la lucha contra la pobreza y la informalidad como una moneda con dos caras. Y en ese sentido nos hemos comprometido, hemos hablado de la necesidad de reformar también el Estado como parte de esta serie de reformas que el país necesita. Y hemos puesto, por ejemplo, en mi caso, el ejemplo de Curgos, el distrito más pobre de nuestro país, donde la anemia viene arrebatando a nuestros niños las oportunidades de desarrollo. Creo que esas son las coincidencias. Me quedo con estas coincidencias para otorgarle a este gabinete el voto de confianza, esperando que próximamente podamos ver resultados concretos que hagan que los peruanos volvamos a tener esa fe. He pedido expresamente al Premier que el presupuesto público se asigne no en función a repartijas, como vimos hace poco entre el Ejecutivo y cierto bloque de congresistas, sino que se asigne en función a criterios técnicos, el mapa de lucha contra la pobreza, el tema de cierre de brechas de infraestructura, criterios que nos permitan medir nuestras políticas públicas y corregirlas. Te escucha la congresista, Mijael. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Espero que la próxima semana podamos estar en esta mesa porque se nos ha ido escapando la posibilidad de conversar en persona. Lo primero que quería preguntarle, ¿cómo está? Sí, lo primero que quería preguntarle, congresista, era si es que más allá del servicio civil, ¿cree usted que hay algo que el Premier debió decir y no dijo? No, yo creo que más allá del servicio civil, el Premier ha abordado los principales problemas. Me encantó escucharlo hablar de micro y pequeñas empresas, me encantó de la frase de nuestros niños primero, me gustó muchísimo el tema de salud pública, que creo que es lo más catastrófico que tenemos nosotros, sobre todo los peruanos que menos tienen. Si no hacemos una verdadera reforma en salud y en educación, estamos condenando a los peruanos más pobres a mantenerse en el círculo de la pobreza extrema. Congresista, hace un momento hablábamos con Carlos Bruce, también a través de nuestra compañera Katia Gutiérrez, y Carlos Bruce decía que estaba muy contento porque ahora eran 70 y eran una mayoría parlamentaria, haciendo una alusión a que Fuerza Popular ha pasado a ser parte del oficialismo. ¿Usted lo considera así? No, yo creo que es parte de este juego macabro en el que ha caído cierto sector, en el caso de Carlos, que fue despedido por este Premier, y en el caso de Juan Cheput, que no le dieron un ministerio. Pero yo creo que en este caso lo que ha hecho la bancada de Fuerza Popular es
ponderar las prioridades que el país tiene, ver qué coincidencias. Esto no implica que nosotros vamos a renunciar al rol de fiscalización y de control de equilibrio de poderes, pero también esto implica una dinámica de hacer reformas, cosa que el señor Kuczynski nunca planteó. Recordemos que el ánimo del gabinete Zavala, como su continuidad, que fue el gabinete Arauz, estaba centrado en el destrabe hacia la gran empresa. Hoy vemos un cambio radical que tiene que ver justamente con el enfoque de las micro y pequeñas empresas y de reformas estructurales, esas reformas que fueron postergadas desde fines de los 90 y que hoy el Ejecutivo ha decidido emprender, digamos, con valentía, y que nosotros sin duda estaremos aquí para dar la talla para el debate y la apertura hacia esas reformas. Congresista, su compañera de bancada, Luz Salgado, dijo hace unas horas también, en alusión a estos comentarios que se habían vertido, sobre todo en las redes sociales, que más bien el oficialismo había cejado en su trabajo de defender al gobierno y que más bien la bancada oficialista parecía de oposición. ¿A usted le parece también que esto fue así? A mí me parece que hay un sector de la bancada oficialista, si se le puede denominar bancada, porque hay muchas actuaciones contradictorias entre sí, que olvida cuál es su rol. Yo entiendo que estas contradicciones se dan justamente porque no hay un tejido social que lo sostenga como partido político y que estas críticas parten más de individualidades que han sido dejadas de lado que del contexto. Decir que Fuerza ¿Cómo quiénes, por Popular ejemplo, es hoy, congresista? por ejemplo, Carlos Brus, el señor Juan Cheput, la congresista Donaire, que hoy no tienen espacio para el radicalismo, la confrontación, porque lo que estamos viendo es que nuestra prioridad es trabajar juntos con el Ejecutivo en estas reformas que hoy vemos son las indispensables. Entonces, yo entiendo, esto es como el berrinche de un niño, espero que se les pase y que se pongan a trabajar. Todos tenemos que sumar en esta nueva etapa. Ya el señor Kuczynski le hizo muchísimo daño a nuestro país, el gobierno del señor Kuczynski nos hizo muchísimo daño como país y creo que es momento de pensar en los más pobres y es lo que está proponiendo el Premier y desde luego nosotros vamos a apoyar esa posición. Bien, congresista, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y esperamos la semana que viene esté por acá. De todas maneras, Mijaín, muchas gracias. Chao, congresista, gracias y gracias a Katia como siempre. Bien, explosiva la congresista cuando dijo que eran una pataleta, dijo una rabieta, ¿no? Sí, claro. Ahora los papeles y los ánimos se han cambiado radicalmente, ¿no? Los que eran agresivísimos en el campo del queiquismo, sí, ahora están totalmente transformados, son colaboradores, lo cual me parece muy bien, está muy bien eso, y lo que augura pues es que las cosas van a caminar, ¿no? Sí, por lo menos en esta primera etapa de la que hablábamos de la primavera, ¿no? Ahora, que el gobierno de Vizcarra sea capaz de hacer grandes reformas, ahí sí yo tengo mis dudas. Esa es la pregunta que te dejé antes de irse. Ojalá que fuera así, pero yo tengo mis grandes dudas, porque de todas maneras sigue siendo un gobierno débil y precario. Por ejemplo, reformas políticas que han sido planteadas por el Premier Villanueva, pero que las vayan a hacer porque ahí requieren el apoyo del Congreso. Entonces tendrían que sacarla presionando al Congreso, movilizando a la opinión pública. Y sería otra vez entrar a lo mismo, entonces, ¿no? Claro, y por eso no han pedido facultades para la reforma política. Te ruego un minuto, Fernando, que nos toca hacer un corte y regresamos. Bienvenidos de vuelta, ya estamos en el Congreso nuevamente. Katia, nuestra compañera Katia Gutiérrez está con Víctor Andrés García Belaunde. Muchas gracias, Katia. Sí, por supuesto, Mijael, tal como lo mencionas, el congresista de Acción Popular. Una información adicional, Mijael, ojo que ya hace unos instantes aquí el Congreso de la República ha ingresado el oficio, el proyecto de ley para la delegación de facultades, la que está solicitando el Ejecutivo. Es decir, aún no le dan voto de confianza al gabinete, pero ya ha solicitado facultades. Congresista, muy buenas noches. Mijael Garrido-Leca lo escucha desde En Contacto. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Ya cursaron el oficio de la delegación de facultades? Sí, yo creo que se han adelantado un poco, ¿no? Porque el debate continúa y aún no se ha aprobado la confianza. Por lo tanto, antes de la confianza ya presentan la delegación. Y además es un pedido de delegación muy general, ¿no? Y prácticamente abarca todo.
Lo único que no abarca son quizás los temas electorales, pero en el fondo están abarcando muchas cosas. Materia económica, reconstrucción. Todo, o sea, realmente, salvo temas muy concretos, pero prácticamente abarca el 80% de las funciones de un gobierno. Creo que se han adelantado y creo que lo que va a venir después va a ser un debate largo, evidentemente, para ver qué se hace con estas facultades tan generales, tan gaseosas. Te escucha el congresista, Mijael. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por ¿Qué tal, escucharnos Mijael? por aquí. Lo que le quería preguntar es que usted ha levantado su voz en más de una oportunidad en la maratónica sesión de hoy y pareciera que es una de las voces más disconformes con lo que ha dicho el señor Vizcarra, porque como planteaba a Katy hace un momento, se han abordado un montón de temas, pero parece que a usted le ha quedado como que faltaba profundidad, le faltó profundizar en algunos temas. ¿En cuáles? Bueno, en el tema de la corrupción sí me preocupa porque el ministro dijo en unas declaraciones que todo el mundo conoce que hay que respetar la regla de juego en la revisión de los peajes, por ejemplo, de los contratos. O sea, si el contrato es corrupto, es producto de la corrupción, y si el peaje es producto de la corrupción, no se pueden permitir que todo siga igual. Respetar reglas de juego de quiénes, del AMPA, reglas de juego de las mafias organizadas, del crimen organizado, respetar los contratos o las reglas de juego de los injertos de Odebrecht. No, pues me parece que no. El ministro después se me acercó a conversar con él y me ha dicho que se han interpretado mal sus declaraciones, pero lo cierto es que lo dicho y él tendría que aclarar en todo caso si no lo dijo, ¿no? Ahora, en el tema de los impuestos, claro, se ha dicho que no van a elevar los impuestos, pero se quieren darle facultades a la SUNAT para que cobre más, pero sabemos que la SUNAT cobra siempre a los mismos, no amplía la base tributaria. Y siendo el ministro de Economía, además, de formación en la SUNAT, habiéndose formado en la SUNAT, evidentemente es un ministro que cobra, le gusta cobrar más que pagar. Entonces, ahí puede haber una distorsión también de lo que se cree. Y finalmente lo que hemos dicho es que hay que regular los impuestos de los recursos naturales, que son agotables. No es lo mismo producir una camisa en Gamarra que sacar minerales del subsuelo que son del Estado y que se agotan. O sea, hay un tratamiento tributario que hay que revisar allí, ¿no? Congresista, la otra cosa que quería preguntarle, quizá un poquito de manera prematura, es si Acción Popular ya ha podido conversar con respecto al voto que van a emitir en cuanto a la confianza y en todo caso a título personal, ¿usted va a entregar la confianza o no? Mire, en principio vamos a ver la confianza. Hay alguna duda en uno o dos miembros nuestros si se abstienen, pero en principio creo que estamos convencidos que hay que dar la confianza, porque son 30 días y por lo tanto nadie puede cometer un error en 30 días. Es un voto de esperanza, es un voto es un visto bueno para que empiecen a trabajar, ¿no? Aún no han empezado a trabajar. Entonces, ¿te vas a negar a que empiecen a trabajar? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Congresista, hace un momento hablábamos con el congresista Bruce y luego con la congresista letona, y el congresista Bruce fue bastante enfático en decir que ahora ellos tienen 70 miembros en su bancada porque Fuerza Popular es el nuevo oficialismo. ¿Usted comparte esta visión? No escuchó bien la pregunta. Sí, le decía que dicen que ahora son 70 los miembros del oficialismo porque Fuerza Popular es ahora parte del gobierno, es parte de la bancada oficialista. Mire, bueno, los han aplaudido, digamos, ¿no? Hay aplausos, ¿no? Hay aplausos para la intervención del primer ministro. El tiempo lo dirá. El tiempo, yo no sé, no estoy seguro. A la bancada oficial no es Fuerza Popular, evidentemente, pero a ellos están apoyando al primer ministro en este momento, pero no se sabrá qué cosa pasa después. Viene la respuesta ya, Mijael, congresista, muchísimas gracias. Del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Vamos a escucharlo más bien al presidente del Consejo de Ministros, que ya va a responder esta noche. Gracias. Por supuesto, Mijael, vamos a escuchar al presidente del Consejo de Ministros. De preguntas, de dudas, de sospechas, de certezas, ese es nuestro escenario. De desconfianzas, adelante, atrás, al costado, a la izquierda, a la derecha. Esa es nuestra realidad. Yo hubiese querido que un equipo
de ministros para mí brillante, para muchos virginales políticamente, pero siempre hay una primera vez. Y yo quería que este momento, en este escenario, ellos pudiesen decir lo que sienten, lo que quieren, lo que pueden y de lo que son capaces. Yo me siento altamente orgulloso de este Congreso. Cuando algunos se avergüenzan porque en las encuestas andan bajos. Yo creo que es cuando eso sucede el mejor momento de demostrar la capacidad, la altura política de este Congreso, la sabiduría frente a los problemas. Me dicen, vamos a darte solamente el voto de la esperanza. O me dicen, no vamos a votar porque no creemos, tenemos dudas. Así es, pues. Vivimos de duda en duda, incapaces de dar el paso hacia adelante. Pero los amazónicos estamos acostumbrados a pasar ríos caudalosos. Estamos acostumbrados a las tormentas. Pero deben saber, mis queridos colegas, de que cuanto más tormentas, más lluvias, más profundas son las raíces de los árboles. Así es el político. Cuanto más problemas hay, sale a la luz la inteligencia o el temor. O vemos hacia adelante o vemos fantasmas. Y acá creo que todavía vemos algunos fantasmas. Por ejemplo, dicen de Convemar. No sé de dónde salió eso, ese fantasma. Les asusta. Pero eso les asusta probablemente porque no saben que... Estamos de vuelta para seguir conversando con Fernando Rospigliosi sobre estas primeras palabras que ha ido dando el Premier luego del debate que ha sido eterno. Parece un discurso de amor, ¿no? Están más bien sintonizados en esta luna de miel, pero ya a un punto que yo nunca había visto en los últimos años. Sí, 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 el amor se desborda ya por todos los poros. Claro, digamos, más o menos lo que ha recibido, él lo está devolviendo, ¿no? Así es, él ha recibido amor de parte de la bancada fujimorista y de la oposición en general, y él está devolviendo y también, digamos, pasándole la mano al Congreso. Bueno, es el año del amor, entonces. Está bien, sí, yo creo que está bien. Ahora, como decía antes, vamos a ver los resultados, vamos a ver la gestión. Ahora no se pueden quejar. El gobierno anterior, Kuczynski siempre se quejaba, decía no podemos hacer porque el Congreso nos obstaculiza. Vizcarra no lo va a poder decir. Ahora ya no hay ese argumento. Entonces, con el apoyo que tienen, van a poder hacer muchas cosas, ¿no? Ojalá que sean bien las correctas. Y Fernando, te robo un segundo. Cuando recién comenzamos a conversar, tú me decías que Vizcarra va a poder hacer algunas cosas si es que el Congreso continúa pues en esta buena relación con el Ejecutivo. Pero mirando para atrás, a mí me parece que Kuczynski pudo haber logrado esto. O sea, digamos, a mí por lo menos cuando he escuchado a más de una persona decir que Fuerza Popular fue responsable de que caiga Kuczynski, estoy de acuerdo. Pero Kuczynski también hizo su parte. No, claro que él sí. Pudo ir a buscar a Keiko al día siguiente, hacer un gesto, ¿no? O sea, pudo bajar la tensión, nunca lo hizo. Bueno, la verdad es que lo intentó, pero tampoco pudo. Pero si hubiera hecho una buena gestión y si hubiera enfrentado el problema que tenía, porque recordemos,
Keiko Fujimori no lo fue a felicitar como siempre van los perdedores a felicitar al ganador. Cuando se presentó al Congreso mudos no lo aplaudieron, cosa que por cortesía siempre se hace. En fin, desde el principio habían gestos ya de hostilidad, pero él tenía que enfrentar eso. Podía haberlo enfrentado yendo al choque, en fin, o de otra manera, pero lo que lo liquidó fue su mala gestión. Porque si él hubiera tenido el respaldo de la opinión pública, hubiera podido manejarse de manera distinta con además, la oposición. Él mismo se encargó de que sus defensores se vayan quedando sin argumentos, porque primero decía una cosa, después otra, entonces quienes lo defendían, al menos en la opinión pública, se iban poniendo la soga al cuello, porque el propio Kuczynski se encargaba de derrumbar cualquier estructura de argumentos. Lo fatal ya fue cuando aparecieron los indicios de corrupción, eso ya lo terminó de liquidar, estando en una posición más bien precaria, ¿no? Ahora, respecto al gobierno, yo creo que hay cosas que empiezan a preocupar. Vamos a ver cómo se manejan. Por ejemplo, cuando dicen hay que anular los contratos petroleros que firmó Kuczynski porque un grupo de pescadores artesanales protesta. Bueno, pues, o sea, la Contraloría ha dicho que esos contratos están bien. Y, por favor, se está construyendo una refinería exclusivamente para esto, es una locura. Una locura, y no hay petróleo en el Perú, y entonces tampoco se va a explorar. Entonces, si no se va a explorar, bueno, nunca va a haber petróleo para esa refinería, va a ser peor de lo que ya es. Los peajes, el congresista hablaba de los peajes, entonces los transportistas dicen no queremos pagar peaje, ya. Entonces vamos a ver cómo no se paga el peaje. ¿Qué es lo que hizo Kuczynski alguna vez con el peaje antíclido? Lo hizo, claro. O sea, fue y dijo este peaje no se paga. Es una barbaridad. O sea, si es que hay corrupción, bueno, que se castigue a los corruptos, como dice Vitocho García Belaúnde. Pero es otra cosa de que tú no pagas peaje porque no quieres. Lo que se ha hecho con el agua en Moquegua. La SUNAT dice, las tarifas tienen que subirse para que pueda haber inversión, porque además mucha gente no paga, hay conexiones clandestinas, etc. Entonces el gobierno dice, no, se movilizan 300 personas, se acabó, se empieza a subsidiar la tarifa de agua en Moquegua. Que es otra locura. Ahí hay señales que no son buenas y si lo más importante es que la inversión privada crezca para poder avanzar. Fernando, disculpen que te interrumpa, van a pedir el voto de confianza en un ratito, hacemos un corte y nos conectamos con el Congreso. Disculpen. Estamos de vuelta y están ya votando los congresistas para ver si se da el voto de confianza al gabinete o no, así que vamos con el Congreso. En este momento ya se está, como les decía, votando. Vemos algunas de las bancadas que ya habrán emitido su voto. Hace un momento nos contaba Katia Gutiérrez, nuestra compañera, que ya se había presentado el proyecto de ley que confería el voto de confianza al gabinete Villanueva las facultades en estos 6 temas al gabinete Villanueva, y que justamente Víctor Andrés García Belaúnde nos comentaba que a él le parecía prematuro si es que todavía no se había aprobado la confianza, pero finalmente vamos a ver cuál es el orden. Está Katia Gutiérrez en línea para contarnos qué sucede. Katia, adelante. Katia, no sé si nos escuchas. Sí, Mijael, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Acaban de retirarse los ministros, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, junto a los integrantes de cada una de las carteras. 115 congresistas es la asistencia que acaban de marcar a esta hora de la noche aquí en el Congreso de la República para votar otorgarle o no el voto de confianza al gabinete de César Villanueva. Mijael, 11:50 de la noche. Se ha prolongado varias horas. Desde las 9:30 de la mañana, ¿no? Desde las 9:30 de la mañana el presidente del Consejo de Ministros inició su exposición exactamente a las 10:22 de la mañana, duró 2 horas y luego de eso se inició el debate que se ha prolongado hasta esta hora de la noche. 11:50 ya marcaron su asistencia, ya 115 congresistas, y en estos momentos se procede a la votación. Todos miran al tablero electrónico para ver cuántos en verde, cuántos en rojo, cuántas abstenciones. A cerrar la votación, por favor, señor congresista, ¿quién falta votar? Bueno, no creemos que hayan muchos rojos, ¿no? Cerrar la votación. Ya por lo que han expuesto durante la jornada. Sí. Han votado a favor 92 señores congresistas,
En contra 18, 2 abstenciones más. Congresista Letona, verde. Congresista Clave, rojo. Han votado a favor 93 señores congresistas, en contra 19, 2 abstenciones. Congresista Vázquez, César Vázquez, verde. 94 votos a favor. Katia, ¿quiénes son los que han votado en Congresista, contra? ¿quién falta? No, ya han votado todos. 94 votos a favor, 19 en contra, 2 abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, y en cumplimiento... Vamos a ver en este momento el tablero, Mijael. En este momento vamos a ver el tablero. ¿Cuáles son los votos en contra? Richard Arce, Manuel Dadmer, Indira Wilca, Horacio Pacori, Es Alberto básicamente Nuevo Perú, Quintanilla. ¿no? Nuevo Perú, así es. Nuevo Perú y Frente el Amplio. Congresista Johnny Lescano de Acción no, Popular. Acción Popular. Hay una abstención. Las 2 abstenciones son de él y del congresista Villanueva. Los congresistas del Frente Amplio y del Nuevo Perú son los que han votado en contra. Por eso son 92 a favor, 18 en contra y 2 abstenciones. Las abstenciones del congresista Johnny Lescano y del congresista Villanueva de Acción Popular. En contra, como te mencionábamos, Nuevo Perú y Frente Amplio, y a favor todos los demás. Peruanos por el Cambio, Fuerza Popular. Katia, ¿ha y votado las Kenji? demás bancadas. Una curiosidad acá que No, Fernando Rospigliosi me no comparte y está está. interesante. No, ha ido. no marcó asistencia, no está. No marcó asistencia. Han marcado asistencia 115 parlamentarios nomás, de entre Bien. los cuales no está el congresista Fujimori. Bien, Katia, muchísimas gracias. Maratónica tu jornada Claro en que el sí. Congreso. Tremendo trabajo. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí, Mijael. Muy buenas noches contigo. Gracias a tu equipo también. Bueno, Fernando, se entregó entonces la confianza como esperábamos, ¿no? Al gabinete del señor Villanueva. Sí, la verdad que me ha sorprendido un tanto el voto de las izquierdas, porque era de suponerse que por lo menos se abstendrían, pero han votado en contra, ¿no? A pesar de que Claro, hay ¿no? algunos ministros que se Están- decía eran la- cercanos. La señora ministra de la Mujer era miembro Había hasta sido hace poco militante del Frente Amplio, ¿no? Del Frente Amplio. Sí, sí. Pero, en fin, se trata de un juego político, ¿no? Lo que ellos quieren es no ser No asociados. hipotecarse a- No, pero no ser asociados tampoco con la bancada De Fuerza fujimorista, Popular, decir, no tenemos nada que ver con ellos. Porque Están ellos juegan en- un poco a la dialéctica contra el fujimorismo, ¿no? Claro, y están haciendo entonces parte de este juego. Mirando el para- 2021. Así es, no, y mirando las claro, elecciones de octubre. de octubre, ¿no? Es un intento de diferenciación, ¿no? Pero un intento que ya está complicado, ¿no? Porque han sido socios, digamos, en la conquista de la vacancia. Así es, claro, han estado involucrados. Los dos, al final, los dos grupos, Frente Amplio y Nuevo Perú, y Frente Amplio en la primera, Y Nuevo ahí Perú Nuevo no. Perú respaldó a Kuczynski y después Sí, quedaron fue- descolocados, ¿no? Fue realmente... no, y además, en teoría, Nuevo Perú no se sumó a la vacancia por una serie de argumentos que en realidad se sostenían también para la segunda vacancia, no habían hechos nuevos, o sea, Nuevo Perú actuó ahí un poco raro, ¿no? Claro, actuó en función del indulto a Alberto Fujimori, no se sintieron estafados, engañados, ese fue el cambio. Pero en fin, están jugando sus cartas para mirar su futuro político, ¿no? En fin, vamos a ver qué tal quedan después de esto, porque tampoco a la gente le gusta que en la primera presentación de un ministro que prácticamente... Que lo chanquen, ¿no? Claro, no ha hecho Cada estreno ya le mayores tiran cosas su- y no ha cometido grandes errores, estén votando en contra. Pero en fin, Y, vamos a ver y qué curioso ocurre. además que, como nos preguntaste bien, que no haya estado Kenji, pues no apareció. No, Kenji se lavó las Claro, manos, pues ya... Ahí pierde por todos lados. Él está más o menos arrinconado en este momento. Enterrado, te diría yo. Señores, ha llegado la hora de terminar el programa. Fernando, muchas gracias por haber venido. Gracias, Ha sido un Mijael. gusto y seguro nos vemos pronto para seguir conversando, y con nosotros es hasta mañana a las 11 de la noche. Buenas noches.